A muchos les llamará la atención que haya escrito en el título de esta presentación José Monje Cruz con J. Es como se escribe, como consta en los documentos eclesiásticos y oficiales y como reza su lápida en el cementerio de San Fernando, en Cádiz, con lo que las posibilidades de parentesco con el matemático francés y conde de Pelusa se esfuman a pasos agigantados, aunque quién sabe. Con J aparece también en su último disco póstumo, un concierto en Oviedo en 1991, un concierto de 1991. Debo confesar que me he enterado de esto hoy, y también de que su primera película no fue Casa Flora, de Ramón Tito Fernández, de 1973, en la que cantaba Sere Serenito de Rafael de León y Juan Solano sobre una moto, en una estampa nada purista ni flamenca, sino que ya salía como guitarrista en El amor brujo de Francisco Rovira Veleta de 1967. Y en realidad solo tiene esas dos películas, fuera de sus apariciones en documentales y noticieros, siendo el último en vida un reportaje de Informe Semanal, del que se hace eco un artículo de 2013 firmado por Manuel Román en Libertad Digital con el título Camarón nunca fue engañado por Paco de Lucía, y que convendrá leer casi en su integridad por las suculentas noticias que nos da sobre el proceso creativo de Paco de Lucía y José Monje, cuyo apellido, por cierto, sigue escribiendo con G. En este artículo aparece con G. Leo. Paco y José Monje Cruz, que así se llamaba el mítico cantaor calé, del que el próximo martes 2 de julio se cumplen 21 años de su muerte, se conocieron a principios de los años 60 en una finca jerezana de la familia Domecq. Camarón soñaba por entonces con ser torero. No pasaría de modesto aficionado práctico. Cuando cimentaron su amistad fue en Madrid, en la segunda mitad de esa década. Coincidían en una sala de billares en los bajos de un cine de la Plaza del Callao. Camarón debutó en el cuadro flamenco de Torres Bermejas en 1969, a 10 pasos de la Gran Vía. Allí lo descubrió Antonio Sánchez Pecino, el padre de Paco, que se convirtió en autor de muchas canciones que grabó el gitanito rubio de San Fernando, del que también fue su productor discográfico y representante, y algo más, una especie de padre para él. Camarón compartió mesa y mantel con la familia de Paco de Lucía en el modesto piso que ésta habitaba cerca de la madrileña Estación del Norte, en la calle de la Ilustración, donde también dormiría más de una noche. Paco y José se hicieron amigos entrañables, como hermanos. Ensayaban juntos y soñaban con su futuro. Unos puntos suspensivos, nos estamos poniendo poéticos. Hago un inciso para sorprenderme de lo lejos que ha quedado el flamenco del centro. Ahora, bueno, no solo el flamenco, sino también cierta vida costumbrista. No me imagino unos billares en Callao hoy día, y tampoco flamenco tan cerca de la Gran Vía. Queda esa cueva de Luis Candelas cerca de la Plaza Mayor para turistas, algo que ya vemos en las películas del landismo. En alguna película aparece, me parece que en El Soplagaitas, en alguna película aparece Alfredo Landa trabajando para la cueva de Luis Candelas, y bueno, sí, aparecen muchas películas de aquella época, no necesariamente vinculadas a la figura concreta, específica, humana, personal, real de Alfredo Landa, sino a ese periodo histórico que podemos llamar el landismo. Pero claro, eso era para turistas y sigue siendo para turistas, y el flamenco ha desaparecido del espacio central, del espacio público más vistoso, más importante de Madrid. Sigo leyendo el artículo. El primero de los discos que Camarón de la Isla grabó, acompañado a la guitarra por Paco de Lucía, está fechado en 1969, con el título Al verte las flores lloran. Y aquí creo que será oportuno ir mostrando la discografía, bueno, relativamente, supuestamente la anunciada como discografía completa de Camarón. De hecho es que lo pone, discografía completa de la Universal, pero bueno, mucho hay que decir sobre esto. Evidentemente, si
algo se llama discografía completa y yo pongo alguna traba, alguna duda, es que no está completa, abreviemos, es que sencillamente no está completa. Un disco blanco y un disco negro, algo casi oriental. Hay bastante de esa simbología oriental en el famoso... hay bastante de este yin y yang, pero traído un poco más a occidente, pero también con un espíritu plenamente oriental en el famoso tatuaje de camarón que sirve de logotipo. Bueno, aquí tengo, en suma, la discografía mal llamada completa de Camarón, porque hay muchos inéditos. Bueno, digamos que aquí están, sí, todos sus discos de estudio, grabados. Vale, no está completa, pero vamos a ir viéndola. Hemos dicho que el primer disco es Al verte las flores lloran. Espero haberlo metido en orden. Me temo que no lo he hecho. Bueno, vamos a ver el primer volumen, sencillamente. En realidad no necesitaría ir sacándolo, porque ya se ven... No, sí, claro, pero para mostrar el reverso. El primer disco, sí. Al verte las flores lloran, pero no hay tal título aquí. Y tampoco la... Ah, sí, bueno, en la cara A. Es que no se llama... O sea, es un error del artículo. No se llama Al verte las flores lloran. El disco, como vemos, simplemente se llama El camarón de la isla. El camarón de la isla, con la colaboración especial de Paco de Lucía. Y ya está. Al verte las flores lloran es simplemente la primera canción de la cara A. Sigo leyendo. Hasta 1977 registraron 11 LPs, el último de ellos Castillo de Arena. Bueno, pues vamos a mostrar esos 11 LPs. Trae un libreto con fotografías. Bueno, para lo caro que es, podría traer un libro, pero bueno, lo que trae el libreto son fotografías. Voy a iluminar mejor. Eso es. Estupendo. Bueno, un segundo. Voy a tener que hacer una... No, venga, sigamos trabajando. Nos hemos quedado con una fuente menos de luz. Que ya hay pocas, de por sí. Bueno, como vemos aquí, explicaciones y texto, poco, nada, solo una colección de fotos. Aquí vemos a un sonriente camarón. Sí, desde luego el que esperara aquí una colección de entrevistas, datos útiles, la partida de bautismo, quedaría defraudado. Una página de texto flamencólogo, descubriendo la leyenda. Bueno, esto es lo que hay en el folleto. Hemos dicho 11 discos. Pues vamos a ver. Me voy a ir guiando por la caja. El segundo disco... No sé dónde ir poniéndolos. El segundo disco es este. El camarón de la isla con la colaboración especial de Paco de Lucía. Claro, ahora que caigo, cuando da el nombre de la canción, imagino que se refiere a un sencillo. No sé si sacaron un sencillo, en todo caso. Aquí tenemos el segundo disco y voy a mostrar el contenido. Bien. Este es el segundo disco. El tercero. Sí, este. El camarón de la isla con la colaboración especial de Paco de Lucía. Es que no hay un título en realidad. Esto ya está en orden. Este sí, claro, este sí que tiene nombre. Bueno, Canastera, pero... Sí, este sí que tiene el nombre. Canastera. Otra vez el camarón de la isla con la colaboración especial de Paco de Lucía.
Soy caminante, este sí que tiene... Arte y Majestad, esto sí que es un título. Y además quiero aprovechar para mostrar la edición en CD, porque antes de decidirme a comprarme esta colección de Universal, pensé que me saldría más barato comprar disco por disco y no. Y simplemente quiero mostrar el contenido del libreto, de la versión en disco compacto de Philips, ¿verdad? De Philips, no ya de la Universal directamente, sino del sello original de Philips. Pues veamos el contenido. Está vacío, pero el amable poseedor anterior tuvo la amabilidad de recortar esta viñeta de ABC, que es la viñeta de Nieto por la muerte de Paco de Lucía. No es que me guste mucho Nieto, no por su estilo, sino por su contenido. Pero bueno, ¿conviene tener la colección en disco compacto? No, porque por lo que he visto no tiene nada el libreto. Continuemos, Arte y Majestad. Castillo de Arena, que es el último disco. Castillo de Arena es el último disco con Paco de Lucía. Bien, continúo leyendo el artículo. Y en todos ellos, la autoría de los temas pertenecía al mentado Antonio Sánchez Pecino y a sus dos hijos, Pepe y Paco de Lucía. En ellos sobresalía la guitarra de Paco y otras veces también la de su hermano mayor, Ramón de Algeciras. Camarón de la Isla no componía aún. Sabía escribir y leer, aunque con cierta dificultad. El padre de Paco le mostraba sus letras, José las elegía y a la hora de grabar se las escribían con letras grandes, mayúsculas, junto a un atril, hasta que él conseguía aprendérselas. Bueno, un poco más o menos el estilo de trabajo de Marlon Brando en sus últimos años, en la mitad de su vida, toda la mitad de su vida, cuando pasaba completamente de aprenderse un papel, porque era un actor demasiado importante. En este caso, no era porque Camarón fuera un artista demasiado consagrado, sino todo lo contrario, porque estaba aprendiendo a leer, aprendiendo a componer. Por supuesto, sigue el artículo, su genio creador merecía las alabanzas de todos los Lucía, aunque luego en la intimidad Antonio recriminara a José algunas de sus costumbres. Trasnochaba mucho, no cuidaba su garganta y empezaba a fumar porros. Esa vida desordenada no la llevaba ninguno de los hermanos Lucía, y Camarón acabó por enfadarse con ellos, prefiriendo una vida en libertad sin consejos ni regañinas del padre de Paco, de este y de sus hermanos. Así es que Camarón se buscó a otro productor discográfico y autor de canciones, que resultó ser un abogado sevillano y reconocido flamencólogo de nombre Ricardo Pachón, con el que comenzaría su nueva etapa artística a partir de 1979 y del disco La leyenda del tiempo. ¿Qué es este? Todavía estamos en la primera caja, aunque ya hemos cambiado de estilo, de producción. Este disco cambia muchas cosas, desde luego. Aquella afrenta sentó mal a Paco de Lucía por el modo con que había tratado a su padre Camarón. Lo tildó de desagradecido con toda la razón del mundo, dice el articulista. Estuvieron un par de años sin hablarse. Luego, en 1981, restablecieron sus relaciones y el guitarrista fue el director musical del siguiente disco del genial cantaor, Como el agua. Pero claro, eso supone saltarnos un disco intermedio. Camarón, no, un segundo, Como el agua, no, el siguiente disco
Oh, no, claro, perdón, porque entre uno y otro hay un concierto en directo en el Olympia de París, que no sé dónde he puesto, porque ya me he hecho un caos tal. Tiene que haber un disco en el Olympia de París. Ah, sí, aquí está. No, perdón. Nah. Me daba la impresión de que esto era en el Olympia. No, eso viene después. No, este es como el agua. No, perdón. Este es como el agua, efectivamente. En 1981, dice el artículo, restablecieron sus relaciones y el guitarrista fue el director musical del siguiente disco del genial cantador, Como el agua. Este es. Las colaboraciones entre ambos continuarían en Calle Real, o sea, que el que dije que era el último no era el último, hay un regreso. Las colaboraciones entre ambos continuarían en Calle Real de 1983, que es este. No, esta es la parte posterior. Y este es el contenido. Calle Real de 1983 hasta el último disco de Camarón, Potro de rabia y miel, fechado en 1992, con lo cual obviamente nos vamos a tener que ir a... Ya me pesará el estar metiéndolos en completo desorden. Vamos a ir a la otra caja, necesariamente. Pues esto parece que no va a caber. Va demasiado. Bueno, tendré luego mis dificultades para volver a meterlo. Lo que he dicho, la siguiente caja, la siguiente etapa. Y su último disco, Potro, tiene que ser este. Pero no, esto es un concierto. Esto es un concierto. De hecho, claro, quedan bastante. Este es Potro de rabia y miel. Este es Potro de rabia y miel. Queda bastante para el final. Claro, es el último disco, pero lo demás son conciertos y compilaciones, supongo. Potro de rabia y miel, fechado en 1992. Claro, tiene que ser. Los demás tienen que ser necesariamente póstumos. Para entonces, sigue el artículo, era complicado que ambos trabajaran juntos. Paco de Lucía tenía muchos contratos dentro y fuera de España y grabar un disco con su amigo José le llevaba varias semanas por el especial carácter del cantaor, tan exigente en su arte como indisciplinado en horarios y tiempo. Sufrieron mucho hasta dar por concluida aquella histórica grabación. Ya no volvieron a verse. Un carcinoma de pulmón acabaría con la vida de Camarón de la Isla. Pocas semanas antes de su muerte hizo unas declaraciones a Televisión Española en el programa Informe Semanal. Estábamos leyendo este artículo enlazando con aquel programa, donde exigía que le pagaran los derechos de autor de todas sus grabaciones, con los que dejar una supuesta importante herencia a su mujer y a sus 4 hijos. Implícitamente, sin citarlo, parecía acusar a Paco de Lucía y a la familia del guitarrista. Se cree que José Candado, enfermero que lo cuidaba en su enfermedad en su casa de Badalona, donde expiró el cantaor, fue quien puso precio a tales derechos. 900 millones de pesetas. Todo, dice el articulista, todo un despropósito, sin base alguna. Gitanos cercanos a Camarón avivaron el asunto. Los mismos que en su entierro llamaron ratero a gritos a Paco de Lucía. El guitarrista se sintió herido en el fondo de su corazón. Jamás he engañado a mi amigo, a mi hermano José. Hasta aquí el artículo. Los errores y confusiones sobre Camarón son omnipresentes, es que empezando por su propio apellido, aunque por otro lado las fantasías, leyendas y mentiras
son muy frecuentes en el mundo del flamenco, que siempre ha tenido una historia ágrafa o con las letras muy gordas, y que cuando ha tenido eruditos que se ocuparan de él, han sido más filólogos y literatos que músicos. Esto de las letras muy gordas, por cierto, lo he visto en la firma de unos cantadores en una antología flamenca. Realmente, literalmente, hay flamencos que han tenido las letras muy gordas y es con esas letras con las que se ha escrito la historia del flamenco. Encargué, como ya se ha visto y ha quedado claro, encargué a la Universal la discografía completa de Camarón, que obviamente no es completa, como ya he dicho. Falta, por ejemplo, la grabación de Seres Serenito, que eso fue un sencillo. La propia compañía tiene en su catálogo, aunque sin existencias, discos póstumos, como Nochebuena Gitana, de 1994, con Paco de Lucía, o el fantástico Con Camarón, de 2012, también de la Universal. Sí, pero este no está agotado. Con Camarón, 2012, con materiales de Televisión Española y Canal Sur que suponen un excelente catálogo de guitarristas. Lo vemos aquí. Qué despliegue de nombres. Voy a mostrar el folleto, porque aquí algo hay, sí. No es como el que he mostrado antes. No es como el disco compacto de Philips. Es lo que dije, un gran catálogo de guitarristas. Y a todo esto mi foco sigue accidentado, sigue como el herido al que no recogieron ni el levita ni el sacerdote. Bien, Con Camarón, 2012. Recomiendo para conocer la discografía verdaderamente completa el libro de Mercedes García Plata, Camarón de la Isla, 1969-1992, entre tradición y revolución. O sea, el típico título de la Academia Norteamericana. Nombre, 2 puntos, matización, 2 puntos, entre tradición y evolución, de 2002. Que bien merecería reeditarse, a pesar de su estilo anglosajón, que bien merecería reeditarse, y que por supuesto escribe Monje con J. Al hacer esta compra, mi madre me dijo que estaba loco, que muy mal, que la Universal había engañado a Camarón quedándose con todos sus derechos y que su mujer, la Chispa, no veía un duro. Yo dudé seriamente de que tal cosa fuera posible, porque sería una publicidad letal para la Universal, que la compañía podría revertir muy fácilmente con el exiguo costo de una pensión vitalicia para la viuda, una medida relativamente barata que compensaría más que el sueldo de un ejecutivo de la sección de imagen corporativa. Y no, la hija de Paco de Lucía, Lucía Sánchez, dejó claro el asunto en 2023, en una nota firmada por María Tapiador para 20 minutos con el título En boca de todos. En boca de todos era la sección. En boca de todos habla con la hija de Paco de Lucía sobre la recuperación de un título un poco largo, la verdad. En boca de todos, en boca de todos habla con la hija de Paco de Lucía sobre la recuperación de los derechos de 37 canciones del compositor. Este es el titular. 37, porque a Paco de Lucía, uno de sus productores, sí que le había usurpado los derechos de autor, que concluía así concluye la entrevista en estilo indirecto. Las GAE, la Sociedad General de Autores de España o españoles, lo que registra es el derecho de autor. Camarón está registrado en otra entidad, que es la AIE, la Entidad de Artistas e Intérpretes Ejecutantes. Creo que ahí hubo un conflicto de conceptos, porque Camarón no fue autor de las obras, sino el intérprete, el mejor intérprete, pero no creaba la parte musical.
En las disputas que hubo con mi padre, la creación de las letras no era de Camarón. Ha agregado Sánchez, hasta aquí palabras de Sánchez, que además ha señalado que el conflicto con la familia del cantaor por este motivo se ha solucionado. Creo que ellos tienen claro que Camarón interpretaba y Paco creaba. Son sus últimas palabras. Son sus últimas palabras, hasta aquí el artículo. Así que la Universal no engañó a Camarón. Y tampoco, por supuesto, Paco de Lucía, sobre el que Manuel Román concluye así su artículo. A Camarón solo le correspondían los derechos de intérprete, dada su menguada cifra de piezas como autor, de un 12%. Conocidas esas escasas cifras de venta, claro está que los 900 millones de pesetas que reclamaba eran una entelequia. Aún así, Paco de Lucía respondió al lamento televisivo de Camarón, a quien no pudo verlo ya vivo aunque lo intentó, ofreciendo a Chispa, la viuda, cuántos derechos de autor tenía él depositados por su obra en las GAE, algo más de 1 millón de pesetas, y que no tenía que repartir con nadie. Pero los deudos del cantaor nunca se personaron en dicha entidad. Eso sí, difundieron un comunicado reconociendo que Paco y su familia nunca se aprovecharon de Camarón ni lo engañaron. Pero el mal ya estaba hecho por quienes tan mal aconsejaron al cantaor, y Paco de Lucía no olvidará nunca lo sucedido. Aquellas acusaciones me hicieron polvo. Hasta aquí el artículo. Bien, pues lo que le ocurrió a Camarón fue lo mismo que a Bill Wyman, que recientemente dijo que tenía que haber abandonado los Rolling Stones antes, porque se estaba viendo pobre como las ratas, mientras Mick Jagger y Keith Richards, que eran los autores de las canciones, se estaban haciendo ricos. Aunque para seguir siéndolo, claro, la banda tuvo que mudarse a Francia, porque en el Reino Unido se les iba todo en impuestos, problema que Camarón no tuvo, porque sus discos apenas se vendían. No sé cuánto costaría un vinilo de... Nos pasamos ya a la siguiente etapa. No sé cuánto costaría un vinilo. Estas ediciones reproducen los vinilos en tamaño compacto. En su época, la verdad es que los álbumes estaban muy mal aprovechados y los discos compactos que los imitan, vamos, que los reproducen fielmente, suelen durar una media hora. Por cierto, los reproducen fielmente incluso en su interior. O sea, es como tener el vinilo pero en formato digital, lo que quiere decir que está todo muy mal aprovechado. Porque, claro, dice, la discografía completa, pero cada disco dura una media hora. Los discos compactos, ya lo digo, duran demasiado poco, pero supongo que el precio de estos vinilos sería igual que el de uno de más duración, aunque no sé, supongo que los sencillos costarían, evidentemente los sencillos costarían mucho menos que los LPs, que los de larga duración. El público de los Rolling Stones, expandido a lo largo de todo el mundo, incluidos los países comunistas que veían el rock como algo peligroso, todo el público quería tener sus discos y todo lo relacionado con ellos, pósters y incluso ejemplares de revistas en los que aparecieran. Pero el público de Camarón se componía en su mayoría de enterados, como los personajes de esa chirigota de Cádiz, el enterado, a los que se les iba la fuerza por la boca e incluso presumían de prejuicios contra los discos, negando su valor frente a la experiencia en vivo. De hecho, el relativamente moderado éxito comercial que tuvo Camarón fue gracias a ganarse al público de la música pop y rock, en tanto que no pocos flamencos puristas fueron a las tiendas a devolver la leyenda del tiempo porque aquello no sonaba a flamenco. Eso lo cuenta Ricardo Pachón en una entrevista concedida a EFE y que solo encuentro en un estilo muy indirecto en varios diarios que publicaron la nota al mismo tiempo, el 14 de junio de 2019, entre ellos La Voz de Cádiz, lo saco de La Voz de Cádiz por proximidad, no sé si sería el medio original siquiera, que la titula La leyenda del tiempo, 40 años de la herejía de Camarón de la Isla. Leo. Ricardo, el próximo disco de Guitarrita y Palmas, recuerda a Ricardo Pachón, productor de aquel disco, que Camarón de la Isla llegó a decir, en broma, después de que